El sonido es una vibración, una frecuencia que recorre grandes distancias bajo la columna de agua antes de transformarse en una descarga sonora capaz de sacudir el esqueleto de un cetáceo. Aquí, a gran profundidad, la luz es un recuerdo lejano, y la presión es tan intensa que cualquier criatura, sin adaptaciones específicas, sufriría consecuencias fatales. Sin embargo, este es el escenario de una contienda constante, el encuentro entre el cachalote y el calamar gigante. Quienes observan esta narrativa con detenimiento suelen dejar su huella en los comentarios, compartiendo qué aspecto de este despliegue de fuerza les resulta más desconcertante, algo que nutre nuestra capacidad para seguir documentando estos episodios de supervivencia. La física del océano profundo dicta que cada gramo de tejido gastado en una persecución debe ser recuperado, transformando la caza en un proceso donde no hay margen para la ineficiencia. Estrategias de caza que desafían nuestra comprensión técnica se despliegan en el abismo. El cachalote, un coloso que ha refinado su anatomía durante periodos geológicos, utiliza una biosonar que es, en esencia, una tecnología de rastreo altamente sofisticada. Sus clics, emitidos a potencias que resultarían disruptivas fuera del agua, no solo localizan a la presa, sino que parecen aturdirla o desorientarla en el silencio de la zona batial. Mientras esta interacción ocurre, existe un debate sobre los mecanismos exactos de esta batalla. Si se trata de un enfrentamiento de fuerza bruta o una danza estratégica donde el sigilo juega el papel principal. Entender esto cambia por completo la lectura que hacemos sobre la inteligencia animal. No estamos ante seres guiados por el puro instinto, sino ante navegantes biológicos capaces de gestionar recursos energéticos en un entorno que conspira constantemente para eliminarlos. Historias escritas en la piel de los cachalotes, marcadas por cicatrices profundas, actúan como el archivo histórico de una guerra que ocurre lejos de cualquier mirada humana. Cada una de esas marcas confirma el calibre del oponente. Los tentáculos del calamar gigante, armados con ventosas equipadas con estructuras quitinosas, son la única defensa ante mandíbulas capaces de triturar presas de gran tamaño. Aunque existe una creencia común de que el calamar gigante es un depredador emboscado que devora todo a su paso, las observaciones sugieren que en la mayor parte de estos encuentros, el cefalópodo es la víctima, una pieza vital en la dieta de un mamífero que ha colonizado el límite físico de nuestro planeta. Esta relación entre depredador y presa no es destructiva en un sentido lineal, sino que regula el equilibrio biológico de una columna de agua que conecta todos los ecosistemas marinos. Inmersiones de larga duración exponen la vulnerabilidad de estos gigantes. Durante estos periodos, el cachalote sacrifica el intercambio gaseoso constante para sumergirse en una oscuridad absoluta. Su sangre, rica en proteínas transportadoras de oxígeno, actúa como una reserva que le permite mantener sus procesos metabólicos bajo condiciones donde cualquier otro mamífero sucumbiría ante la falta de respiración. Esta especificidad técnica es lo que permite que el ciclo de la vida en el océano continúe su curso implacable. Si usted valora la complejidad de estos procesos que rigen el equilibrio del mundo azul, la suscripción a este canal es la vía para seguir profundizando en estas revelaciones. No se trata simplemente de observar, sino de comprender los mecanismos que sostienen la vida en los lugares más hostiles de la Tierra. Pensemos en el costo energético de este conflicto. Mantener la masa corporal necesaria para operar en los confines de la profundidad exige una eficiencia metabólica notable. Cuando el cachalote alcanza a su presa, el gasto energético es masivo.
Es una inversión que solo es rentable si el éxito está garantizado. La física involucrada aquí recuerda la de una máquina de gran precisión. Cualquier mal cálculo en la trayectoria o fallo en la emisión de las ráfagas sónicas significa la necesidad de repetir la inmersión, alejando al individuo de su ventana fisiológica de supervivencia. No se trata solo de hambre, sino de termodinámica básica aplicada a una escala colosal. Diversos investigadores sugieren que estos animales actúan no solo como individuos, sino como portadores de una cultura de caza transmitida de generación en generación. La estructura social de las manadas de cachalotes parece influir en cómo se ejecutan estas estrategias de caza. El aprendizaje y la especialización ocurren mucho más allá de lo que los registros evolutivos podrían dictar como comportamiento meramente heredado. Si la idea de que estas criaturas poseen una complejidad social que todavía no logramos cartografiar despierta su curiosidad, su perspectiva es fundamental en la sección de comentarios para enriquecer el debate. Todo aquello que consideramos estático en la naturaleza suele revelarse como un proceso dinámico cuando acercamos la lente lo suficiente. Cualquiera que analice los restos encontrados en las entrañas de los ejemplares varados nota una constante, la resiliencia del tejido biológico bajo presiones extremas. Los sistemas digestivos de estos leviatanes funcionan como plantas de procesamiento químico que extraen nutrientes de formas de vida que en cualquier otra condición resultarían indigeribles. La quitina del calamar, resistente y dura, es procesada sin rastro de ineficiencia por un organismo que ha evolucionado en conjunto con su presa. Esta coevolución es el verdadero campo de batalla. El cachalote y el calamar han formado un sistema cerrado donde la excelencia del uno depende directamente de la capacidad de resistencia del otro. Aquellos que consideran el océano un entorno pacífico olvidan la ferocidad intrínseca que subyace en cada metro cúbico de agua marina. Bajo la superficie, la violencia no es sinónimo de caos, es un proceso destinado a optimizar la supervivencia. A medida que nos acercamos a la negrura absoluta, las señales sonoras continúan su viaje. El cazador no descansa. El lenguaje de los chasquidos se vuelve más deliberado, indicando una aproximación que se mide en fracciones de segundo, una síncopa acústica que presagia la confrontación inminente en la penumbra. Estudios oceanográficos han intentado cartografiar los corredores donde estas batallas son más frecuentes, revelando que el terreno submarino es decisivo. Cañones submarinos que atraviesan los taludes continentales ofrecen refugio para los gigantes de tentáculos largos, pero también actúan como callejones sin salida donde el cachalote puede acorralar a su presa. Es en estos puntos geográficos que permanecen en gran medida ocultos de nuestra cartografía tradicional, donde se escriben los episodios más dramáticos de la vida marina. Imaginar la topografía oculta no como llanuras vacías, sino como coliseos accidentados, donde el destino de estas especies se dirime a miles de metros, cambia drásticamente la percepción sobre la superficie apacible que vemos desde las embarcaciones. Cada vez que un mamífero emerge a la superficie tras uno de estos encuentros, trae consigo algo más que la necesidad de respirar. La superficie, el límite superior de su mundo, es el lugar donde la tensión del abismo se disipa. Pero el regreso al aire es solo una pausa antes de que la gravedad, que para ellos se percibe como una presión envolvente, los reclame de vuelta hacia las profundidades. Este ciclo no es solo un movimiento físico, es la manifestación de una persistencia que ha sobrevivido a cambios climáticos y a la interferencia constante de otras especies. Todo este sistema depende de una jerarquía de energía
que se desplaza desde los microorganismos del fitoplancton hasta los depredadores de la zona abisal. Si un solo eslabón de esta cadena fuera alterado por cambios en la temperatura o la composición del agua, las repercusiones en estos gigantes serían directas. La capacidad del océano para absorber el impacto de estos cambios no es infinita, y la lucha entre estos gigantes funciona como un termómetro biológico que de manera silenciosa nos indica la salud de nuestro sistema climático global. Quizás lo que realmente nos hace cuestionarnos es por qué asumimos que estas criaturas tienen la responsabilidad de adaptarse a nosotros, en lugar de intentar comprender qué nos están comunicando con su mera existencia en la profundidad más remota. Las representaciones artísticas suelen fallar al intentar capturar la elegancia técnica del enfrentamiento, reduciéndolo a un espectáculo de monstruos. La realidad es mucho más monótona, paciente y metódica. El calamar no busca la confrontación por deseo. Su biología es la de un maestro de la invisibilidad que solo es revelado cuando su sistema defensivo es sobrepasado por la tecnología acústica de su oponente. Esta asimetría en el acceso a la información, la capacidad del cachalote de ver a través del sonido frente a la dependencia del calamar en sus sentidos táctiles, es la clave táctica que dicta la mayoría de los resultados. La batalla se decide mucho antes de que el primer tentáculo sea cortado o la primera dentellada sea propinada. Considerar que hemos explorado más la superficie lunar que el lecho marino es una frase hecha, pero adquiere una dimensión nueva cuando se analiza la logística de un encuentro en el fondo del océano. Los equipos necesarios para documentar estas escenas con claridad técnica no han sido desarrollados en su totalidad, dejando espacio a la conjetura científica. Sin embargo, las evidencias indirectas son suficientes para trazar un mapa detallado del caos. Las cicatrices en el hocico de los ejemplares machos son testigos de que, incluso con la ventaja del radar biológico, el adversario tiene recursos de sobra para infligir daños. ¿Hasta qué punto el aprendizaje de estos animales les permite evitar estas zonas sensibles en intentos posteriores? Es una pregunta que permanece en la frontera del conocimiento. Resulta fascinante observar cómo la dinámica de estos encuentros trasciende la simple escala física. Si bien el cachalote posee la masa necesaria para imponer su voluntad sobre habitantes de las zonas profundas, el costo metabólico de cada inmersión es brutal. Un individuo que desciende miles de metros está operando bajo una presión extrema, tanto hidrostática como cronológica. El reloj biológico corre con una urgencia que nosotros difícilmente podemos dimensionar. La capacidad pulmonar, aunque eficiente, impone un límite de tiempo tras el cual el depredador debe ascender. Este hecho es precisamente lo que nivela la balanza a favor del cefalópodo en ciertos contextos, dejando una pregunta latente. ¿Es posible que el calamar gigante identifique la fatiga de su perseguidor mediante señales de baja frecuencia antes de que la batalla se vuelva física? Imaginen ahora la complejidad sensorial en una oscuridad absoluta. Allí, la arquitectura del enfrentamiento cambia de paradigma. Ya no se trata de quién es más rápido, sino de quién tiene el mapa acústico más preciso. El cachalote envía estallidos sónicos, una suerte de estroboscopio invisible que recorta las formas en el vacío. Si usted pudiera ver a través de esa longitud de onda, presenciaría un despliegue de siluetas tridimensionales. La estrategia del calamar, por su parte, no es un ataque directo, sino la manipulación de ese entorno. Se ha observado que ciertas especies de calamares pueden utilizar la oscuridad como una extensión de su propia piel, adoptando una técnica de camuflaje que, aunque inútil ante el sonar, altera la percepción del atacante en el último segundo. Es aquí donde el margen de error para el mamífero se vuelve real.
Un cálculo fallido, un desvío por un error en la interpretación del rebote sónico, y el golpe impacta en el agua, mientras un tentáculo cargado de ganchos se fija en su piel sensible. Resulta irónico pensar que la mayoría de los registros sobre estos conflictos provengan, curiosamente, de lo que sucede tras el combate. Los restos hallados en estómagos de ejemplares varados han alimentado un mito de brutalidad desmedida. Sin embargo, los investigadores que se adentran en la mecánica de la ecofisiología sugieren una realidad mucho más equilibrada. Un enfrentamiento exitoso no siempre termina con el consumo total. A menudo, el esfuerzo que implica desgarrar la dura estructura del manto de un calamar de gran tamaño es superior al beneficio nutricional obtenido. Por tanto, existe una especie de diplomacia biológica implícita, un entendimiento sobre cuándo el riesgo de una herida infectada, la gran asesina invisible de los océanos, supera el hambre inmediata. Es una lección de economía energética que frecuentemente pasamos por alto. Al profundizar en este mecanismo, consideremos el papel de la presión como un elemento que dicta las reglas del juego. La fisiología del cachalote está optimizada para transitar entre mundos. A medida que asciende a la superficie para renovar su reserva de oxígeno, los gases en su torrente sanguíneo deben gestionarse con una precisión quirúrgica. El calamar, al ser un organismo mayoritariamente gelatinoso, no sufre estas limitaciones. Puede ascender o descender con una velocidad que resultaría fatal para su oponente. Esta asimetría de movilidad es precisamente el detalle que los biólogos marinos estudian con atención. ¿Cuántas veces el depredador se ha visto obligado a abandonar la presa simplemente porque el ascenso del cefalópodo hacia presiones menores superaba la capacidad de adaptación de sus propios tejidos? Todo el ecosistema de las profundidades es un sistema de contrapesos. No es un escenario donde el fuerte siempre devora al débil, sino un tablero donde la victoria es una cuestión de eficiencia energética, no de dominancia física. Los individuos que sobreviven a estos encuentros suelen presentar cicatrices que no son simples marcas de guerra, sino crónicas biológicas de una historia de adaptabilidad. Es un testimonio de que incluso los gigantes del océano están aprendiendo, ajustando sus estrategias generacionalmente a medida que la composición química del océano cambia y la disponibilidad de estas presas impone nuevas exigencias a los clanes. Si bien la ciencia categoriza estas interacciones como depredador-presa, la observación sugiere algo más parecido a una danza persistente a lo largo de los siglos. Los cachalotes no nadan al azar, siguen corrientes, rutas y temperaturas. Es una persecución planificada, un conocimiento transmitido por generaciones mediante lenguajes sonoros que apenas estamos empezando a descodificar. La verdadera batalla es una guerra de información, un juego de sombras donde el silencio es un arma tan potente como cualquier dentellada. ¿Qué secretos esconden esas vastas zonas donde la luz no llega jamás? ¿Y cómo continuará esta partida mientras el clima global altera las corrientes que sostienen su juego? Es un dilema escrito en las corrientes abisales, fuera del alcance de nuestra vista, pero no de nuestra capacidad de asombro. A menudo observamos la superficie del océano desde la orilla y percibimos una calma monótona. Sin embargo, bajo esa apariencia de quietud se despliega una red de interdependencia tan compleja que cualquier interferencia en un eslabón altera la configuración de toda la cadena trófica. Quienes profundizan en esta materia comprenden que las criaturas de las zonas mesopelágicas no son meros residentes, sino ingenieros biológicos capaces de modificar la química de los mares a través de un fenómeno diario de proporciones épicas. Si la observación de estas dinámicas le resulta fundamental,
considere dejar su perspectiva en los comentarios, donde es posible analizar cómo cada ciclo de nutrientes afecta la biodiversidad que aún no hemos documentado por completo. Considere el desplazamiento vertical. Grandes cantidades de biomasa ascienden cada noche desde el crepúsculo hacia las capas superiores, solo para descender con el amanecer. Es el movimiento migratorio más significativo del planeta, una pulsación que ocurre bajo la superficie sin que apenas notemos su existencia. No es un capricho biológico, es una necesidad impuesta por un tablero donde el costo de obtener alimento es más alto que el costo de la energía gastada en el desplazamiento. Las especies que participan en esta danza evitan la luz diurna, buscando la penumbra como un escudo. Este mecanismo de protección no es estático. Cada criatura ha perfeccionado su capacidad de mimetismo para transformarse, en esencia, en un fantasma ante los sentidos de sus perseguidores. Aprender este juego requiere gran especialización para los depredadores que dependen de esta migración. Un error de cálculo en la profundidad o un segundo de retraso en la detección de un pulso de sonar biológico significa un fracaso reproductivo. Aquí reside la verdadera tragedia de los gigantes. Su éxito depende de una precisión algorítmica. Mientras la temperatura de los océanos fluctúa, las rutas de estas migraciones se desplazan sutilmente, obligando a los depredadores a invertir un capital energético mayor para encontrar a sus presas. La presión sobre estos linajes es inmensa. Mucha gente confunde la robustez de un animal marino con una invencibilidad ante el cambio. Todo lo contrario. La especialización extrema es el mayor riesgo en un entorno que está perdiendo su previsibilidad histórica. Cuando el equilibrio se rompe, las especies más generalistas suelen prosperar, mientras que aquellas que han afinado su estrategia durante eones se enfrentan a un callejón sin salida. La complejidad del sistema radica en su invisibilidad. Las cadenas de suministro del océano no dependen de centros de mando, sino de una respuesta colectiva al estímulo lumínico y químico. Es un baile coreografiado por la luz solar y la termoclina, donde no hay directores, solo ejecutantes que han interiorizado las leyes de la física del agua. Aparece aquí una pregunta que suele dividir a los expertos. ¿Hasta qué punto los cambios en las rutas migratorias son una respuesta instintiva? ¿Y cuánto constituye una forma de inteligencia adaptativa colectiva? La literatura académica sugiere que el aprendizaje social es un factor determinante, pero la escala del desafío actual, el calentamiento de las capas superiores y la acidificación de las corrientes, supera cualquier experiencia previa acumulada. La pérdida de un clan familiar implica una pérdida de información que tardaría muchísimo tiempo en volver a registrarse. No es simplemente la desaparición de unos cuantos individuos, es el borrado de una biblioteca de conocimiento aplicada a la navegación oceánica. Ese es el costo de ignorar la fragilidad de estos ciclos. A medida que las corrientes oceánicas se modifican, la distribución de los nutrientes se vuelve errática y las rutas que utilizaban estas criaturas para cruzar los desiertos acuáticos se fragmentan. Imaginemos una red de transporte global cuya infraestructura fuera enteramente dependiente de las mareas. Si la frecuencia de éstas se vuelve impredecible, todo el flujo se detiene. La incertidumbre sobre si estas especies podrán ajustar su comportamiento ante la rapidez con la que se altera el entorno marino es la gran incógnita de nuestra era. Entender este fenómeno requiere alejarse de la visión antropocéntrica. El valor de una ballena o de un calamar no reside en su interacción con el ser humano, sino en su función dentro de esta inmensa máquina biológica. Son agentes de equilibrio, arquitectos invisibles que sostienen un sistema que garantiza la producción de oxígeno y la regulación térmica del planeta.
Al cuestionar el papel de estas criaturas, uno termina preguntándose qué peso tendrá el silencio de los abismos en el futuro del ecosistema global. ¿Podría ser que nuestra búsqueda de respuestas sea en sí misma una perturbación del sistema que intentamos comprender? El juego se torna más tenso a cada momento. Las estrategias que antes funcionaban para asegurar la supervivencia ahora son sometidas a una prueba constante. En los rincones del océano, donde la presión es extrema y el frío es implacable, las criaturas han desarrollado tácticas de ahorro de energía tan eficientes que apenas se acercan a lo que consideramos un metabolismo activo. Son maestros de la paciencia en un mundo que parece acelerarse. Esa discrepancia temporal entre el ritmo del océano y el ritmo del cambio inducido es el abismo donde yacen las respuestas que la ciencia busca desvelar con una urgencia apenas contenida. A medida que observamos los resultados de los estudios más recientes sobre el comportamiento cetáceo, surge un patrón: la aparición de nuevas rutas de comunicación en zonas donde antes reinaba el silencio. Los gigantes parecen estar dialogando sobre un nuevo mapa, explorando posibilidades ante la reducción de los focos de alimento. Este tipo de respuestas observadas obliga a recalibrar nuestras expectativas sobre la naturaleza. No estamos ante animales atrapados en una reacción mecánica, sino ante seres en constante renegociación con su entorno. No obstante, cada avance en la tecnología para rastrear estos desplazamientos también nos revela la escala de nuestra propia intromisión. El ruido generado por la navegación y la industria crea una cortina de interferencias que oculta las señales sutiles de los gigantes. Si la comunicación es la clave de su estrategia y estamos inundando su campo de batalla de estática, ¿cómo esperamos que sigan coordinándose eficazmente? La pregunta no es solo si sobrevivirán, sino si les permitiremos mantener el canal de comunicación abierto. Persistir en la observación, lejos del deseo de categorizar todo, permite asomarse a la magnitud del conflicto. Cada marca en el lomo de un cetáceo habla de un encuentro ocurrido en una penumbra tan densa que es imposible imaginar la vivacidad de ese instante. Lo que ocurre allá abajo es un ritual, una confirmación de que la vida, bajo condiciones extremas, no se rinde, sino que busca nuevas configuraciones. Es una resiliencia que impresiona. La naturaleza no busca una solución definitiva. Busca el próximo movimiento posible dentro de un juego cuya regla absoluta es que, en el instante en que se detiene la adaptación, la partida concluye. La penumbra de la zona batial es un ecosistema donde la oscuridad funciona como un lenguaje táctico. El abismo exige una forma de percepción que los humanos solo hemos comenzado a descifrar parcialmente. La bioluminiscencia no es simplemente una antorcha, es una gramática de señales que para los depredadores de las profundidades es un mapa de navegación. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertos patrones de destellos parecen comunes, la respuesta sugiere una convergencia evolutiva forzada por la escasez. Aquellos que valoran la complejidad de estas adaptaciones y suelen dejar su reflexión sobre la resistencia de estas formas de vida, comprenderán que la luz no es una herramienta de visibilidad, sino un mecanismo de defensa y ocasionalmente una sentencia de muerte. Imagine un entorno donde un centelleo sutil revela la posición de una presa, pero el gasto energético para producir ese mismo destello expone al emisor ante un segundo depredador. Esta es la arquitectura del riesgo. Es una economía de energía tan estricta que incluso el parpadeo de una célula puede significar el agotamiento de las reservas de un espécimen. Casi nadie discute este punto, pues la mayoría de los modelos biológicos olvidan que, a esas profundidades, la verdadera divisa de cambio es la eficiencia metabólica. El costo de una persecución ineficiente no se paga con una retirada,
sino con la exclusión reproductiva. Dentro de este escenario, los cetáceos de gran talla actúan como arquitectos involuntarios de la topografía del terror. Su capacidad para descender donde el oxígeno es escaso los obliga a protocolos de ahorro que desafían nuestra comprensión sobre la fisiología de los mamíferos. La apnea prolongada es una optimización sistémica donde el corazón reduce sus pulsaciones significativamente. Al integrar estas piezas, comprendemos que el océano no solo es un hábitat, sino una cárcel termodinámica. Si este análisis sobre el diseño de la supervivencia resuena con su interés, suscribirse permitirá que profundicemos en cómo estas estrategias están siendo forzadas a mutar ante el cambio de las corrientes. Considerar la inmensidad oceánica como un espacio de lucha desorganizada sería un error crítico. Por el contrario, lo que observamos al analizar las trazas de desplazamiento de grandes depredadores es un sistema que roza la perfección geométrica. Las señales acústicas que viajan grandes distancias debido a la densidad del agua funcionan como una red de comunicación de alta calidad. En un entorno donde la densidad atenúa los errores, una frecuencia mal emitida es una pérdida irreparable de capital social o de oportunidad alimenticia. Esta es la razón por la cual la incursión del sonido antropogénico es una amputación sensorial. La disrupción es total, y el sistema nervioso de estas especies carece de la capacidad para filtrar esta nueva capa de estática. Resulta fascinante observar cómo la evolución ha esculpido estructuras corporales que parecen desafiar la física. La piel de ciertos nadadores de profundidad no está diseñada simplemente para el deslizamiento, sino para la absorción selectiva de presiones, funcionando como un traje orgánico de una sofisticación inigualable. Al comparar estas estructuras con nuestra tecnología submarina, la brecha técnica se vuelve evidente. Nosotros construimos jaulas resistentes, mientras que ellos integraron la resistencia en su arquitectura biológica. Esta capacidad de integrar la debilidad propia en un diseño de resistencia es el secreto que mantiene a los gigantes en la cúspide. Al explorar estos estratos, aparece una interrogante. ¿Cuántas configuraciones de vida se habrán perdido antes de que tuviéramos la tecnología para catalogarlas? No se trata de una visión apocalíptica, sino de la constatación de una pérdida de biodiversidad funcional. La batalla entre los gigantes regula el flujo de nutrientes que alimentan las capas superiores. Cada desaparición de un nodo importante en esta cadena alimentaria es un paso más hacia un sistema menos resiliente. Si estas jerarquías fallan, el impacto repercutirá mucho más allá de las profundidades abisales, alterando la circulación de recursos básicos. A medida que refinamos nuestra capacidad de observación, el océano se revela como una extensión de fronteras territoriales y rutas migratorias que, aunque invisibles para el ojo humano, son patrulladas con precisión. El sentido de escala cambia al comprender que una migración no es un paseo, sino un movimiento calculado. La estrategia siempre prevalece sobre la fuerza bruta. Un individuo que no interpreta correctamente la vibración del agua es un individuo que ha perdido el juego. Este rigor nos lleva a cuestionar nuestra observación. ¿Estamos siendo objetivos o nuestra presencia está alterando la dinámica que intentamos estudiar? La paradoja es inevitable. Para entender la magnitud del conflicto, nos vemos obligados a intervenir en él. Mientras intentamos encajar estas realidades en nuestros modelos, el océano continúa con su ritmo, ignorando nuestras interpretaciones y manteniendo sus propios ciclos bajo presiones que ningún ser humano soportaría. ¿Qué define a una especie dominante en un mundo que no deja de esconderse bajo capas de oscuridad? La oscuridad abisal
Es el velo definitivo, un territorio donde la supervivencia se dicta a través de la hidrodinámica. En estas profundidades, la distinción entre presa y depredador se vuelve elástica. Lo que parece un ataque unilateral a menudo resulta ser una maniobra de defensa compleja, donde el animal menor aprovecha la fuerza del gigante. Quienes encuentran fascinante este nivel de sofisticación biológica suelen dejar sus impresiones en la sección de comentarios, una práctica que ayuda a clarificar qué aspectos de esta arquitectura oculta resultan más intrigantes. Si este tipo de análisis resuena con su interés, suscribirse garantiza el seguimiento de una línea de investigación que se aparta de la superficie para explorar los mecanismos de control biológico. El desplazamiento de una masa de agua no es un evento neutro. Para un cetáceo en movimiento, cada onda de presión es información sobre la historia del entorno. Si una especie decide alterar su ruta, no es una elección arbitraria. Existen capas de memoria térmica que dictan el curso de las migraciones, un patrón que permite anticipar dónde ocurrirá el próximo choque de fuerzas. Los depredadores no persiguen presas en el vacío, están navegando en mapas tridimensionales de corrientes y gradientes de temperatura. Ignorar este factor es como intentar entender el vuelo de las aves sin considerar el viento. Imagine a un depredador cuya sombra proyectada sobre un lecho marino, a cientos de metros, altera el comportamiento de comunidades enteras, no por contacto, sino por la anticipación del riesgo. Ese efecto regula gran parte de la biodiversidad global. Esta jerarquía es una estructura de control tan eficiente que si fuera eliminada artificialmente, el ecosistema colapsaría. Resulta paradójico cómo, bajo una apariencia de caos absoluto, cada movimiento está grabado en un guión evolutivo donde el error se castiga con la expulsión del ciclo reproductivo. La batalla no se gana con agresividad, sino con una optimización del gasto energético. Persiste, sin embargo, una faceta que raramente alcanza la superficie, la resiliencia de los ecosistemas. Mientras observamos batallas individuales con un olar estático, el océano opera bajo una cronología geológica donde las cicatrices de hoy dictan el éxito de una estirpe en el futuro. Esta complejidad desafía cualquier intento de control externo. La naturaleza no busca eficiencia para un propósito humano, la exige como condición para la existencia. Contemplar esta voracidad nos obliga a cuestionar nuestra posición ante este abismo. La estabilidad que admiramos no es fruto de paz, sino de un balance tensional que oscila al límite. Si la presencia de estos gigantes define qué permanece en el mar, ¿quién estaría dispuesto a asumir el impacto de su ausencia? Quizás la verdadera investigación resida en reconocer que no estamos solo observando animales, sino descodificando las reglas fundamentales que mantienen la vida posible. Considerando esta cadena de control, ¿cuál sería el límite de la interferencia humana antes de que esta estructura de miedo y predación se desmorone? Si este análisis resuena con su percepción sobre la fragilidad de los ecosistemas, comparta su reflexión sobre qué pilar le parece el más amenazado. Integrarse a esta comunidad es el camino para seguir mapeando estos misterios. La pregunta final no es solo lo que sabemos, sino cuánto tiempo más podremos sostener la grandeza de un mundo que insiste en devorarse para seguir viviendo.